Hola, lo que vamos a ver en este video es el uso del material Shadow Matte y de los render layers para poder componer después en After, poder hacer correcciones. Siempre es bueno sacar separado todo para poder controlar rápidamente el proceso de postproducción. Entonces, aquí de esta escena vamos a necesitar primero el objeto dinosaurio en un beauty sin sombras. Vamos a necesitar las sombras del dinosaurio en este muro, pero sin el muro, solo las sombras. Vamos a necesitar la sombra del árbol en el dinosaurio, sin dinosaurio y sin árbol. Y el árbol beauty, o sea, 1, 2, 3 y 4. Ah, y también la sombra del árbol en el piso. O sea, árbol y sombra, dinosaurio y sombra. Y sombra del árbol en el dinosaurio. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es duplicar la capa master y esta capa se va a llamar Shadows Dino. Bien, en este caso no necesito tener el árbol en este layer. Uno puede decidir seleccionar y crear layer o empezar a eliminar. Eliminar o sacar objetos de esta capa siempre cuesta un poco más en Maya. Nos va a costar un poquito. Por ejemplo, si selecciono el árbol y coloco remove, no lo hace. Si vengo acá al outliner, selecciono el árbol y coloco remove, tampoco lo hace. Si tomo todo este objeto, remove, y ahí sí lo hace. Pero entonces, seleccionando todo ya borramos el árbol. Y lo que tengo acá entonces en el shadows, ya ahora sería el dino y el muro, perfecto. Para que el muro no se vea y pueda tener solo la sombra, necesitamos agregar el material que se llama Shadow Matte a todos los objetos, allá y acá también. Bien, entonces eso y eso. Asignamos nuevo material y tenemos en Arnold el material Shadow Matte. El material Shadow Matte es un material que no es visible, tiene alfa y podemos ver que está la sombra del dinosaurio. Pero también está el dinosaurio en alfa. Entonces ya tenemos el primer paso. El segundo paso sería seleccionar el dinosaurio y que no sea visible en la cámara, pero que sí exista. No puedo poner control H ni poner una capa porque tampoco va a haber sombra. Entonces lo que se hace acá es ir a los stats de render. Los stats de render los encontramos en los atributos, en el nodo de shape, es el nodo de transform, ¿verdad? Siempre, nodo de shape, y vamos a Arnold, aquí abajo, y vamos a encontrar el atributo primary visibility. Bien, pero estos no se pueden apagar así sin generar override, porque esto significa que lo voy a apagar de todas las capas futuras y de las capas de master layer. Entonces, lo primero, override, botón derecho, create override. Eso significa que todo lo que haga en esta capa con, ahí sí, había hecho lock, todo lo que haga en esta capa en ese atributo va a quedar solo en esta capa. Se colocan de color naranja las override. Entonces, si se fijan, aquí está apagado, ¿verdad? Si hago render, tengo solo la sombra del dinosaurio, que es lo que necesito. Nada más. Ese es el alfa. Y en la imagen no hay nada. Ya el Shadow Matte no es visible. Y acá lo que hice fue hacer que el dino fuera invisible para la cámara. ¿Por qué el override? Porque cuando vuelva al master layer, la escena está completa. Tenemos render layers, override. Van de la mano porque si no hay render layer no hay override. El master layer no permite hacer override. ¿Ya? Si ustedes se fijan, voy acá, en el master, llego al objeto, aprieto el botón y en ninguna parte dice create override. Eso quiere decir que estoy en el master layer. Esa capa se mantiene limpia con la escena original. Entonces, volvamos. Vamos entonces, Shadow. Tengo la sombra del dino. Segundo paso. Sombra del árbol en el dino. Voy a duplicar esta capa. Si hago render en esta capa se va a llamar Shadows Tree, como árbol, que sería la sombra del árbol.
Entonces ahora agarro el árbol del master, lo selecciono, ¿ya? Y lo coloco acá. Y se fijan, agregar cosas es mucho más fácil que sacarlas. Llego ahí y pongo Arnold Render. ¿Qué tenemos? Tenemos un árbol y en el alfa estaría el árbol, la sombra del árbol, la sombra del dino. No está el dino porque la capa se duplicó con el override. Pero acá hay algo que no debería estar. No necesito tener el árbol, pero sí la sombra. Entonces el árbol en esta capa, bien, en esta capa el árbol es override, invisible para la cámara. Render, no hay árbol, pero sí hay sombra del árbol. El árbol está dando sombra en el piso. Necesito que el árbol solo dé sombra en el dino. Siempre se pueden hacer varias cosas. Una de las más simples, yo sacaría el piso y todo el fondo lo sacaría de esta capa. Remove. No se va a mover. Voy a seleccionar todo eso. Remove. Saqué todo. Voy a sacar también esas piezas que están ahí. Hay que eliminar con los shapes todo. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque el dinosaurio está con override, es decir, está invisible. Hagamos visible al dino, Arnold Render. Está el dino con sombra, está bien. Pero aquí no necesito al dino porque el dino tiene su propia textura y sus cosas y aquí solo quiero la sombra. Lo que hacemos es volver al material Shadow Matte y ahí le ponemos Shadow Matte al dino. Entonces tomamos el dino y le ponemos asigne nuevo material, o si quiero uso el que ya tengo, pero siempre me gusta usar uno nuevo. Y porque así puedo darle atributos a ese material. Shadow Matte. ¿Ven? Hay algunos atributos que por aquí están funcionando. Tengo el Shadow Matte. ¿Qué hay ahora? Arnold Render. Nada, pero el alfa tiene la sombra del árbol en el dino, pero sin dino. Entonces eso me permitirá en el futuro corregir el color del dinosaurio o corregir la sombra. Tenemos sombra del dinosaurio en la muralla, sombra del árbol en el dinosaurio. Faltaría la sombra del árbol en el piso. Hagamos esa capa. Puedo tomar ese grupo, el árbol y la luz. Este es más fácil. Y hacer un Create New Layer. Este render layer se va a llamar Shadow Piso. ¿Qué tenemos aquí? Arnold Render. Nada. Solo el render del Beauty. Pero aquí entonces volvemos a usar el material que se llama asigna un nuevo material Shadow Matte. Puedo usar el existente. Ya usé el anterior. Estoy haciendo varias versiones para que vean que funciona todo igual. Ustedes después deciden. Entonces ahora tengo el árbol, tengo la sombra. No quiero el árbol, solo la sombra del árbol en el piso. Árbol y override, ¿verdad? De primary visibility. En esta capa el árbol no es visible, ¿ya? Render. Y solo tengo la sombra del árbol en el piso. Tengo entonces la sombra del árbol. Tengo la sombra del árbol en el dino. Tengo la sombra del dino en la muralla. El dino con solo. Necesito el dinosaurio solo, completamente puro, limpio, para poder tenerlo. Entonces lo selecciono y me lo llevo a un render layer que se llama dino. Obviamente con la luz, me equivoqué, luz, con la luz. Y con el domo también. ¿Ya? Como antes estaba sacando sombras, no necesitaba el domo, pero ahora voy a sacar el render del color del dinosaurio, entonces sí lo necesito todo. ¿Ven? Ahí ya estaría el dinosaurio con el beauty, el color. Estaría la sombra del árbol. Estaría el árbol en el dinosaurio. Estaría el dinosaurio en la muralla.